Bueno, pues mi nombre es Leslie Guerrero, yo soy coordinadora académica de la Facultad de Empresa de la Universidad de Internaciones y el día de hoy pues nos complace presentarles a ustedes a el doctor José Elías García Sahul, quien el día de hoy pues nos estará dictando la ponencia titulada Herramientas de Inteligencia Artificial para aumentar la productividad. Quisiera comentarles un poco sobre el doctor. Eh, Tiene un posgrado en didáctica de la investigación científica del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Continua de Perú. Tiene un doctorado en docencia e investigación social del Centro Universitario para el Desarrollo Empresarial de México. También cuenta con un doctorado en administración de la Universidad La Salle de México. Tiene una maestría en planeación y sistemas empresariales con especialidad en finanzas corporativas de la Universidad La Salle de México. Es ingeniero químico también de esa misma casa de estudios y actualmente es coordinador de la maestría en inteligencia de negocios de la Universidad Internacional de La Rioja en México. Con su conocimiento y pasión por la innovación, nos guiará a través de las herramientas de inteligencia artificial para potenciar la productividad y llevar nuestros negocios al siguiente nivel. Estamos seguros de que su charla será inspiradora y llena de ideas que podrán aplicar de inmediato. Así que, sin más preámbulos, doctor, bienvenido y dejamos los micrófonos disponibles para usted. Muchas gracias, Leslie. Muy buen día a todos. Vamos a dar inicio. ¿Se ve ya la pantalla? Sí se ve, doctor. Muy bien. Voy a tener aquí el chat a la vista por cualquier pregunta que hagan en el chat y que, por supuesto, si hay alguna pregunta que quieran externar por audio, lo pueden hacer también. Muy bien. Bueno, lo primero que vamos a platicar son algunas ideas principales de la inteligencia artificial y hacia el cierre, hacia el final, veremos dudas de los participantes y algunos ejemplos prácticos para que se aclaren esas dudas. Entonces, antes de iniciar, quisiera preguntarles y si me responden en el chat, ¿en qué año se originó la inteligencia artificial en el mundo? A ver si me pueden poner algunas respuestas en el chat. $2012 me pone Daniel, gracias. 2007, Diane. 2005, Anabela, muy bien. 1989, gracias, José Luis. Muy bien, no se preocupen, con eso es suficiente. A ver, les voy a poner aquí esta información. Es interesante conocer esos antecedentes históricos, porque miren, ya desde 1950, Alan Turing propuso pruebas para evaluar la capacidad de las entonces no les llamaban computadoras, les llamaban máquinas, para mostrar un comportamiento similar al de los humanos. Pero no usó la terminología de inteligencia artificial. Fue hasta la conferencia de Dartmouth donde ya se acuñó el término inteligencia artificial. Aquí les pongo la referencia. Esa conferencia se creó en 1955 y se impartió en 1956. Aquí en el código QR
pueden ustedes consultar el documento de ese curso, de ese primer curso de inteligencia artificial. Van a ver puros elementos de programación, no nada que ver con lo que hoy en día es la inteligencia artificial, pero bueno, fueron los inicios y en la presentación que se la voy a hacer llegar a la universidad, también está el enlace aquí en la diapositiva para entrar al documento que yo le llamo el acta de nacimiento de la inteligencia artificial. Fue la primera referencia documentada. Muy bien, vamos a seguir avanzando. ¿Qué ha pasado en todos estos años? Porque miren, de 1950 para acá, pues ya son prácticamente 75 años y pareciera que es algo muy reciente. La verdad es que sí, efectivamente se ha liberado más recientemente el uso de las herramientas de inteligencia artificial y ahora estamos justamente en las universidades eh, pues con la discusión de cómo debemos usarla, cómo deberían usarla los estudiantes, los profesores, y la realidad es que vemos en esto una herramienta muy importante de aprendizaje, de apoyo, y pues solo hay que tener cuidado con algunas cosas que iremos comentando a continuación. Muy bien. Observen que el principal avance ha sido el reconocimiento y procesamiento del lenguaje natural. Esto no se había podido hacer antes porque las capacidades de las computadoras pues, eran muy limitadas. Aún con la capacidad actual, todavía de repente algunas inteligencias artificiales parecen lentas, ¿no? Pero bueno, esto va a seguir mejorando. Muy bien. También la inteligencia artificial ya tiene aprendizaje automático, puede ir aprendiendo de lo que uno le va alimentando. Entonces, aquí tengo que comentar que hay que tener mucho cuidado con la información que se le alimenta a la inteligencia artificial, porque como la guarda, podría usar la información que tú le diste en alguna otra respuesta. Entonces, evitar dar información confidencial, nombres reales, etc. Aquí les pongo algunos autores y, por ejemplo, este autor Goodfellow, que nos comenta que ha pasado de ser una disciplina estrictamente teórica a una tecnología eminentemente práctica y está transformando la manera en que las personas interactúan con el mundo. Y miren, esto lo dijo este señor en el 2016, hace casi 10 años. Pareciera que lo dijo ayer por la experiencia que estamos desarrollando actualmente con inteligencia artificial. ¿Qué busca la inteligencia artificial? Pues como les pongo aquí, desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que requerirían en condiciones normales la inteligencia humana. Aquí siempre me preguntan los alumnos que si la inteligencia artificial va a suplir fuentes de trabajo. Y yo siempre les comento que siempre se va a necesitar gente que sepa usar la inteligencia artificial. Así que pues la recomendación es entrar a conocerla, usarla, porque aunque sí va a reemplazar algunas funciones que sean muy rutinarias, pues para otras que impliquen la creatividad y investigación, pues siempre se va a requerir gente que sepa cómo pedirle la información a la inteligencia artificial y cómo lograr los productos o las decisiones de sí. Muy bien. Se habla esto de manera muy básica, también citado por Russell y Norvin, que la inteligencia artificial puede ser débil o fuerte. La débil hace tareas muy específicas, como si hicieras un programa que haga una tarea específica, y la fuerte, que busca crear sistemas, ahí sí, que realicen una tarea intelectual como lo haría un ser humano. Hay muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial. Aquí solo como ejemplo hablo de la industria automotriz y la medicina. Entonces imagínense que tiene alimentada la inteligencia artificial muchos estudios y diagnósticos médicos y cuando llega un nuevo paciente con toda esa información, que será difícil que una persona recordara tanta información, pues puede ayudarnos a diagnosticar de mejor manera a los pacientes, ¿no? En términos de medicina.
como se los pongo aquí, con esta referencia de Esteva de 2017, que menciona justamente que se está mejorando la precisión de detección de enfermedades en imágenes médicas como radiografías y tomografías. Son ejemplos. Muy bien. Ahora, en nuestra preocupación aquí en los términos de universidad, aquí en la educación superior, ¿cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial? Pues puede ayudarnos a mejorar la enseñanza y el aprendizaje y a personalizar la educación. Con inteligencia artificial podemos generar eh, más explicaciones de los temas que estamos aprendiendo, que nos ponga más ejercicios, que nos ponga la solución para que veamos si llegamos correctamente a la solución. Pero mi recomendación siempre será usar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo y no como un sustituto de nuestro propio intelecto. Y esto es muy importante. Copiar y pegar información de inteligencia artificial no le sirve al que la copió y la pegó, no le sirve al que la está revisando, porque no está revisando lo que un alumno está diciendo con sus propias palabras. Entonces, a ver, la recomendación es sí usarla, pero no como sustituto de nuestro propio intelecto, ¿ok? Como herramienta de ayuda, entender cómo está la explicación y hacer nosotros nuestro propio esfuerzo. Eso es lo que siempre le voy a recomendar a mis estudiantes. A los profesores, pues nos puede ayudar en la evaluación y el seguimiento del progreso de los alumnos. Nos ahorra mucho tiempo. Entonces, principalmente lo que nos va a ahorrar la inteligencia artificial es tiempo y trabajo. Ya seas estudiante o profesor, nos va a ahorrar mucho tiempo y mucho trabajo, pero siempre va a haber que revisar la información que nos arroja la inteligencia artificial. Todavía en la actualidad decimos que la inteligencia artificial alucina, ¿no? De repente inventa información. Si tú le estás pidiendo información y no la tiene, pues te la inventa de la mejor manera, pues para responder a tu pregunta. Y ahí es donde caemos en el problema, porque cuando nos revisan un trabajo y la información no es precisa, lo que dijo la inteligencia artificial, pues entonces se dan temas de falsedad, de plagio, y no es que hayamos querido a falsear información, pero si no la revisamos, tenemos el riesgo de que no sea precisa esa información. Aquí les tengo otro autor, Ocaña Fernández, que nos viene diciendo ya menciona, justamente esto mismo, que se puede mejorar la educación superior al adaptar el ritmo de la enseñanza y los contenidos a las necesidades individuales de los estudiantes. Cada estudiante aprende a un ritmo diferente, eso ya lo sabemos. Entonces, cada estudiante puede pedirle a la inteligencia artificial que le ayude con más ejercicios, con más información. Muy bien. Aquí les pongo en resumen, permítanme un momento. En resumen, la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para mejorar la educación en diversas áreas. Y esto no es exclusivo de las universidades. Los que ya trabajamos en áreas administrativas también la usamos mucho para aprender nuevos elementos del trabajo que hacemos, tener recomendaciones y entonces nos ayuda a normar nuestro criterio para hacer mejor nuestro trabajo. Pero vuelvo a insistir, sin que sea un sustituto de nuestro propio raciocinio. Eh, Miren ustedes, en materia de investigación, al hacer investigación, ya sea en las universidades o en las empresas, los trabajos, pues hay que revisar muchísima información, grandes volúmenes de información, les pongo aquí, o de datos. La inteligencia artificial nos va a ayudar a revisar de manera más rápida toda esta información para identificar patrones y tendencias que de otra manera podríamos no darnos cuenta. Claro que si tú revisas la información con análisis estadístico, haces tus
correlaciones y tus tendencias, puedes identificar algunas cosas, pero la inteligencia artificial no va a dejar nada afuera, te va a ayudar a entender todo lo que le está pasando a tus datos. Y vuelvo a insistir, ya nosotros le daremos la forma que le queremos dar a esa información. Muy bien. Ahí les pongo más referencias de autores que hablan de estas situaciones por si quieren profundizar en estos temas. Miren, aquí hay algunos ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial que hoy en día se usan en los temas de las empresas y se van a dar cuenta que todos han usado inteligencia artificial, aunque crean que no lo han hecho. Porque los asistentes virtuales, cuando entras a una página, inmediatamente te aparece una especie de chat que te pregunta en qué te puede ayudar, y empiezas a hacer preguntas, pues son inteligencias artificiales. Pareciera que estás platicando con otra persona, pero realmente son inteligencias artificiales que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y ciertamente eso implicaría mucha gente trabajando en eso. Cuando las preguntas que le hacemos a estos chatbots ya se complican, pues ya te pasa con una persona. Ahí sí te dice, te voy a pasar con un operador para que te siga ayudando. Pero mientras tanto ya se ahorró mucho tiempo en lo que investiga qué es lo que tú necesitas. También para hacer predicciones con base en la información que tú ya tienes, para tomar decisiones, mejores decisiones, informadas analizando toda la información. A veces revisar toda la información que existe puede ser muy difícil de recordar tantas cosas. Eh, para personalizar el marketing, ¿no? Ideas de marketing. Eh, los mercadólogos están muy preocupados si la inteligencia artificial los va a reemplazar. La verdad es que más bien les va a ayudar la inteligencia artificial a generar ideas más rápido, más precisas, tomar la información de los posibles usuarios para ofrecerles una mejor solución, una mejor respuesta. Como ya le habíamos dicho, también para automatizar procesos empresariales, temas de distribución, absolutamente cualquier área de trabajo. Entonces, pues sí resulta muy importante que los alumnos se formen en estas tecnologías, en estas inteligencias artificiales. Hay muchos motores de inteligencia artificial para diferentes propósitos, porque es muy probable, por no decir completamente seguro, que ya se los van a pedir en los trabajos de futuro que tengan conocimientos de inteligencia artificial. Muy bien. A ver, muy importante hablar de la ética y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial, porque hay que ser cuidadosos. No siempre la inteligencia artificial está entrenada para vigilar o cuidar temas de justicia, seguridad, transparencia, derechos humanos. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque que la solución que nos ofrezca la inteligencia artificial no tenga un sesgo por sexo, por religión, por raza, ¿no? Cuidar que esté siendo muy correcta la propuesta. También es importante comentar que hay que tener mucho cuidado porque, miren, este otro autor, este par de autores, Boston y Yudowski, 2014, hablan de problemas éticos que se presentaban en, en plantas automotrices o de energía. Entonces, por eso siempre hay que revisar lo que arroja la inteligencia artificial, pues para evitar incurrir en una injusticia o en un sesgo. Entonces, cuidar mucho o pedirle a la inteligencia artificial que reformule la propuesta en función de lo que estamos viendo que está dando, como podría considerarse como un error. ¿Okay? Se sigue trabajando en la programación de la inteligencia artificial para que se generen comportamientos éticos superiores, pero siempre hay que revisar. Aquí les puse un video de cómo instalar ChatGPT, pero lo más seguro es que ya lo tengan todos instalado y hasta otros motores que podemos platicar en un momento más y ya pueden encontrar, te cambié el lugar.
otros videos más actuales en YouTube. Aquí les pongo una recomendación de una inteligencia artificial para WhatsApp, que se llama Lucía. Con ese código QR pueden instalar Lucía, aunque actualmente ya WhatsApp integró en su sistema Meta, que es una inteligencia artificial, y funciona pues prácticamente igual que Lucía, pero si les interesa probar otro motor en su WhatsApp, con este código QR lo pueden instalar. Y Lucía es como si estuvieras platicando con un amigo, con una persona, y te contesta de manera muy precisa. Muy bien. Perdón, ella se me movió aquí. Ok. Ya lo tienen. Voy a avanzar. Aquí más ejemplos de cómo ha avanzado la inteligencia artificial, principalmente por el reconocimiento del lenguaje natural. Ya habíamos hablado de analizar grandes cantidades de información. Entonces, imagínense, podríamos revisar información en las redes sociales, de opiniones en línea, que puede ser muchísima información, pero que la inteligencia artificial revise todo eso y me haga un resumen de las principales recomendaciones. En las escuelas ya nos apoyamos mucho en esto porque cuando les pedimos a los estudiantes que den sus comentarios de mejoras a los cursos, de la opinión de un profesor, de una clase, pues podemos pedirle, alimentándole toda esa información, que nos haga un resumen y hasta recomendaciones de cómo atender estas inquietudes de los clientes, los alumnos, quien esté emanando esta información. Vean estos ejemplos de que empresas como Amazon y Netflix utilizan este procesamiento del lenguaje natural para mejorar las recomendaciones de sus productos, contenidos, servicios, aumentar las ventas, retener a sus clientes. Pero al final no deja de ser a un análisis de grandes volúmenes. Aquí les pongo algunos ejemplos de desafíos éticos y de privacidad con la inteligencia artificial. Miren ustedes, en 2021 se descubrió que los algoritmos de contratación que usaban algunas empresas había estos sesgos de género y raza. Entonces hay que cuidar que no existan estos sesgos que atentan contra la equidad y la justicia y los derechos humanos. Muy bien. Otro caso en el uso con recursos humanos, pues garantizar la igualdad de oportunidad. En empresas financieras, este aprendizaje automático puede ayudar a monitorear las transacciones que pueden ser cientos o miles y aquellas que tengan actividades sospechosas, pues alertar para que se revise ya directamente por una persona. Entonces, estos sistemas han sido muy efectivos para detección temprana de posibles fraudes o de plano que ya sean fraudes. Y le ahorra a las empresas miles o millones de dólares en pérdida. Otro ejemplo en la conciliación de cuentas por pagar, por cobrar, ya lo había yo comentado, ahorra mucho tiempo y recursos y reducción de errores humanos, porque la inteligencia artificial no se cansa y nosotros como trabajadores, si llevamos todo el día revisando cuentas por pagar, pues se nos pueden pasar cosas importantes. Pero bueno, vuelvo a insistir en que es una herramienta de ayuda y se va a seguir necesitando gente que esté revisando lo que arroja la inteligencia artificial. Aquí hay una evidencia que nos reporta la literatura en un informe de este consultor internacional Deloitte, que 63% de las personas encuestadas, las empresas encuestadas, informaron que estaban implementando o consideraban implementar automatización contable en el año 2021. Ya esto va creciendo a pasos agigantados. Otro ejemplo, la empresa IBM Watson ha utilizado en la industria de la salud para analizar registros médicos, ya lo habíamos comentado.
Miren esta referencia. Permite a los médicos diagnosticar cáncer de pulmón con una precisión del 96%, lo que demuestra el impacto positivo de estas inteligencias artificiales. Ahora, mucha atención, mucha atención. Muchos profesores le piden a los alumnos que no utilicen inteligencia artificial. Me parece que podemos poner sobre la mesa que sí vale la pena que los alumnos la usen, pero alertándoles que la usen con responsabilidad y con ética, que no copien y peguen la información, que la revisen, que la analicen, que la estudien y puedan llegar a su propia propuesta. Entonces, vuelvo a insistir, que se convierta en una herramienta de ayuda y no de plagio. Aquí les pongo un artículo que platica sobre cómo citar que se usó la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué no ofrecer a los alumnos que puedan usarla, pero que declaren que la usaron, que citen la inteligencia artificial, que pongan su referencia bibliográfica, y entonces ya no es un tema de trampa, ¿no? Una preocupación que estén siempre los alumnos es, siento como si estuviera haciendo trampa cuando uso la inteligencia artificial. Bueno, quitémosle esa connotación de trampa, declarando que la usamos y haciendo nuestro propio análisis y nuestras propias conclusiones. Así que aquí, pues vale la pena ver. Ahí está el código QR para que lleguen al artículo, pero tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial cómo cito y pongo la referencia artificial que usé esta inteligencia artificial y también te lo dice. Entonces no es necesariamente verlo en, en un artículo en particular. La propia inteligencia artificial te explica cómo citarla y referenciar. Me está compartiendo un comentario en el chat José Luis Sola. Muchas gracias, José Luis. Dice que ayer leyó en LinkedIn que China creará un sistema de etiqueta para indicar que el producto u otro fue creado con inteligencia artificial. Efectivamente, ya hay muchos sistemas que detectan el uso de inteligencia artificial. Entonces, por eso siempre la recomendación a los usuarios de inteligencia artificial es que hagan su propio documento. O sea, sí puedes basarte en las ideas de inteligencia artificial, pero si lo copias y lo pegas, como es tan fácil de detectar, de repente publicas algo y ya tienes a mucha gente comentando que no es original, que está creado con inteligencia artificial, que incluso no se citaron autores, porque si no se lo pides expresamente a la inteligencia artificial, pues no te cita a los autores. Y aun cuando le pidas que te lo cite, porque hemos hecho el ejercicio con motores de inteligencia artificial, ya con citas y referencias, le preguntas a la inteligencia artificial, ¿son reales estos autores y estas referencias bibliográficas? Y la misma inteligencia artificial te comenta, no todo lo que te puse es real. Algunos los inventé para atender tu petición, pero no es donde decimos que se alucina la inteligencia artificial. Y por eso hay que revisar todos los autores, todas las referencias para ver que sean reales o buscar unas que sí existan y nosotros hacer el trabajo de referencial. ¿Todo bien hasta aquí? Muchachos, alumnos, profesores, ¿alguna pregunta que quieran hacer en el chat? Muy bien, voy a continuar. Mucha atención a los estudiantes, mucha atención. Hay que tener cuidado, les decía, en los datos que le dan a la inteligencia artificial, porque pueden ser utilizados por terceros sin su consentimiento. Como ya autorizaste a la página que te firme con tus datos, podrían usar los datos. Muy bien. Entonces, infórmense siempre sobre las políticas de privacidad de las herramientas que van a usar, porque tu nombre y tus datos podrían ser utilizados de manera inapropiada. Mucho cuidado. Y otro aspecto importante, mucha atención. Y es lo que le estaba comentando. Esto lo comenta este autor, Bulanguini de 2018, que los sistemas de inteligencia artificial pueden estar sesgados debido a la falta de información con todo lo que tienen alimentado. Si no tienen suficiente información, ¿qué va a pasar? Van a inventar cosas, ¿no? Lo mejor posible con lo que tienen,
pero podría no ser preciso lo que te están dando. Entonces, mucho cuidado con los sesgos que las inteligencias artificiales pudieran arrojarte. Ya lo comenté con las citas de los autores y las referencias bibliográficas. Pudieran no ser correctas ni reales. Así que profesores y estudiantes y cualquier persona que use la inteligencia artificial, pues cualquier texto que generen, deben revisarlo con mucho cuidado y validarlo, sobre todo antes de liberarlo como propio, porque si no traes citas de información de autores, pues te pueden acusar de plagio, aunque no haya sido tu intención. O sea, hay que ser muy cuidadosos con toda esta información. Y a los profesores, ante esta popularidad de los sistemas de inteligencia artificial, la realidad es que si le prohibimos a los alumnos que la usen, pues veo muy difícil que dejen de usarla, porque es una herramienta tan accesible que me parece que la van a estar usando mucho. Entonces les pongo esta recomendación. Me parece que sí debemos ayudarlos, más bien enseñarlos, nosotros como profesores, a aprender a utilizar la inteligencia artificial, entenderla, y ya que los estudiantes la van a usar, aunque les digamos que no la usen, pues orientarlos y guiarlos en su correcto uso ético y responsable. Y sobre todo insistirles en esta revisión que deben hacer para que se convierta la inteligencia artificial en una herramienta de ayuda, como he estado mencionando, y no en una herramienta de plagio. Ahora, el plagio, la copia que nos preocupa a los profesores y a todos los usuarios, siempre ha existido porque pues hace 40 años copiábamos en los textos de los libros, antes de la inteligencia artificial la copiábamos de internet. Entonces realmente lo verdaderamente importante es destacar la importancia de citar a los autores y que la persona que usa la inteligencia artificial, además de reconocer a los autores, pues haga su propio esfuerzo de construcción del conocimiento, ¿okay? Sus propias conclusiones, que no pierda la capacidad de análisis, que no pierda la capacidad de síntesis, de redacción. Aquí les pongo todas las referencias que utilicé en el documento, toda la bibliografía de los documentos. Algunos traen páginas web para que los puedan accesar. Algunos documentos están en inglés, pero si alguien tuviera dificultad con el idioma inglés, no es de preocuparse porque copio el texto a una inteligencia artificial y le puedo pedir que me lo traduzca, que me haga un resumen, pero quiero insistir, finalmente el usuario debe generar su propia reflexión, su propia conclusión. Es importante seguir perfeccionando nuestras habilidades de comprensión lectora, de síntesis y de construcción de conceptos. Aquí algunos ejemplos a reserva de que podamos hacer algún otro eh, en vivo, pero son diferentes ejemplos de inteligencia artificiales. Aquí está el Copilot de Microsoft, ya con las licencias de Microsoft que tienen prácticamente todas las universidades contratadas y las empresas, ya tienes acceso a Copilot. Y le pedí a Copilot una fotografía de un bote de leche. Le tuve que poner cartón porque no me entendió la palabra bote que usamos en México. Entonces pensé cómo se llamaba en inglés, le llaman cartón de leche, sobre una antigua mesa de madera con un ángulo de 50 grados y fondo de un atardecer. Y me generó en unos segundos estas 4 propuestas de imágenes que un mercadólogo, imagínense un fotógrafo, cuántos atardeceres tendría que esperar para lograr la toma perfecta con el nivel de luz, el atardecer que le gustara más, y aquí nos lo genera de manera muy rápida. Vuelvo a insistir, no es que sustituya trabajo, sino que puede ayudar a ahorrar tiempo y hacer más eficiente nuestro trabajo. Aquí, antes de continuar, quiero también hacer un comentario importante. Recientemente, alguno de mis estudiantes nos alertó sobre
todo el procesamiento que generan estos sistemas de inteligencia artificial. Y si tomamos conciencia sobre lo que son las huellas de carbono, pues hacer un uso eficiente y responsable de los sistemas de inteligencia artificial, no usarlos indiscriminadamente porque estamos generando demasiado uso de energías. Y bueno, al final, tomar también como conciencia de esto. Me gustó mucho este comentario y bueno, lo introduzco ahora en la plática. Aquí les puse esta otra imagen porque hace algunos años estuvo circulando una imagen del Cristo de Sao Paulo sosteniendo una luna y decía que el fotógrafo tuvo que esperar 2 años para lograr la toma perfecta. Y mucha gente empezó a opinar que no eso no era cierto, que seguramente era inteligencia artificial. Pues miren, ya es bien difícil de saber, pero quise yo hacer la imagen, no la pude lograr como la foto que circulaba en redes sociales, pero bueno, me dio alguna idea ahí bastante interesante. También se hizo con Copilot. Aquí otro ejemplo con ChatGPT, le pedí traducir al inglés un texto. Por supuesto, puedes traducir de cualquier idioma base a cualquier otro idioma. Es la capacidad que tiene, por eso comentaba que puedes traducir un artículo que esté en inglés al español y generar un resumen, etcétera. Pero insisto, siempre como herramienta de ayuda. Otro ejemplo, Canva que es una aplicación para generar mapas mentales, infografías, tiene también ya su opción de inteligencia artificial y como si fuera un chat GPT o cualquier otro motor de inteligencia artificial, le puedes pedir información y aquí este es un ejemplo, le pedí las etapas de un protocolo de investigación y me lo dio perfecto, me lo dio muy completo. Este es un ejemplo con Lucía, que es el usuario que les recomendé de WhatsApp. Es algo que me preguntó un alumno alguna vez, que por qué se pone negativo el trabajo en la primera ley de la termodinámica, y tal cual se lo pregunté a Lucía, y me dio una respuesta muy sencilla, muy simple, muy completa, y le pude dar la respuesta completa a mi alumno en ese momento, sin tener que recordar conceptos técnicos muy elaborados, que a veces ya no recuerda uno cuando tiene 30 años de haber salido de la carrera. Adicionalmente, vean que le pregunté en la primera ley de la termodinámica y me dice cuál es la primera ley de la termodinámica, sus palabras y la explicación de lo que le estoy pidiendo. Pero insisto, vean cómo esto nos puede ayudar a estudiar y entender con más claridad conceptos que a veces los libros explican de manera muy complicada y que ciertamente puede costar mucho trabajo a algunos estudiantes entender por su estilo de pensamiento, y la inteligencia artificial se los puede traducir a un lenguaje más claro y hasta darte todos los ejemplos que necesites para entenderlo a cabalidad, entenderlo por completo. Muy bien, con esto termina la exposición, pero abrimos a preguntas y respuestas y podemos ver incluso algunos ejemplos. Estoy justo ahora en un curso de inteligencia artificial, aquí están conmigo mis estudiantes, y uno de los estudiantes nos ha aportado cómo crear música y videos con inteligencia artificial. Y les voy a presentar aquí un video que acabamos de generar, que me gustó mucho cómo quedó. También como un ejemplo, ¿eh? Vuelvo a insistir en no hacer un uso indiscriminado de estas aplicaciones porque consumen demasiados recursos y energía y bueno, hacer conciencia de hacer el mayor ahorro posible en pro del planeta. Ahí les doy el ejemplo. Bienvenidos al curso de Inteligencia Artificial, éxito en los trabajos. Ya, se lo pedí muy cortito. Hay muchos personajes que puedes usar. Quiero que observen los labios de la, de la Mona Lisa porque se lo puedes pedir en distintos idiomas y la inteligencia artificial también corrige
el movimiento de los labios para que sea muy real a lo que está diciendo. Obsérvenlo nuevamente. Bienvenidos al curso de inteligencia artificial, éxito en los trabajos. Pues me parece una maravilla. Muy bien. Eh, Estoy atento a los comentarios, preguntas. Leslie, tú me indicas qué procede para ir cerrando y atender a las inquietudes de los estudiantes. Muchas gracias, Anabela. Gracias, Daniel, por el comentario. ¿Hay alguna pregunta en particular? ¿Alguna situación que quisieran platicar? ¿Algún ejemplo que quisieran ver? ¿Tenemos tiempo? Leslie, si tú nos dices. Claro que sí, doctor. Pues la verdad es que muy interesante su ponencia y pues todos los datos, tanto históricos como las aplicaciones que nos ha compartido. Y pues este es el momento para que alguien pueda expresar, como dice el doctor, ya sea por chat o a viva voz, alguna inquietud o algo que quiera compartir. Muchas gracias, Leslie. Si hay profesores en la conferencia, me interesaría mucho conocer su opinión y si ya lo están usando, ejemplos de cómo lo están usando con sus alumnos, sería muy enriquecedor para todos. Aquí me pone Hugo González que él utiliza la inteligencia artificial para crear programas de estudio o aprendizaje de temas. Muchas gracias, Hugo. Efectivamente, nos ayuda mucho a los profesores a cómo armar de mejor manera un contenido para el mejor aprovechamiento de los estudiantes. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, tenemos aquí dos preguntas. Una de Daniel González que dice, ¿cuáles son las tres inteligencias artificiales que utiliza todos los días? Muy bien. Por supuesto, ChatGPT. Ahí se las voy a poner en el chat. Hay una que se llama Claude. Lo pronuncio así para que se entienda cómo se escribe. Claude seguramente se pronuncia. Y ahí se las puse en el chat. ChatGPT. La de Claude es muy parecida a ChatGPT, pero hace unas redacciones diferenciadas. Y hay a quien le gusta más cómo le responde Claude o se le entiende mejor, pero bueno, son las que más utilizo yo. Y Chat PDF, que le puedes alimentar PDFs, aunque esa capacidad ya la tienen actualmente el Chat GPT y el Claude, que antes no las tenían, pero ya se las integraron. Y te ayuda también a revisar eh, documento. ¿Qué aplicación, me pregunta Anabela, recomiendo para alguien con poca experiencia en inteligencia artificial? La verdad es que yo les recomendaría meterse a explorar todos los motores posibles de inteligencia artificial. Todos se manejan de manera muy parecida. Y sobre todo, Anabela, que le preguntes a la inteligencia artificial. Aquí voy a poner la pregunta en el chat, aquí para que la veas. Ahí te lo puse, Anabela, para que lo vean todos. ¿Cuáles son los elementos que debe contener un prompt? El prompt es la instrucción que tú le pones a la inteligencia artificial. Seguramente les ha pasado, si la han usado alguna vez, que la respuesta no se las da muy precisa como a lo que tú querías. Pero cuando tú le pones al prompt todos los elementos, eh, que te lo responda como un profesor, que te lo ponga como un empresario, o que te lo responda como un niño, y le das todo, son como 5 elementos diferentes que hay que considerar, pero ahí te lo explica con mucha claridad, inteligencia artificial. Dice, y no sé si está claro la respuesta, Anabela, para que lo pueda, la misma inteligencia artificial, le puedes pedir recomendaciones de cómo aprender a usarla de mejor manera y que te recomiende incluso algunas aplicaciones específicas para algún tema en particular. Dice
Hilda, me gustaría ver más ejemplos de creación de videos que inteligencia artificial. Me gustaría saber cuáles son recomendables para eso. Ahora te pongo el que nos recomendó aquí mi alumno Aldo, y hay muchísimas, la verdad es que hay muchas, pero a ver, solo pedirles que no se haga un uso indiscriminado de esto, ¿ok? Ser muy, muy medidos en su uso. Comenta Hugo, lo que debe tener mucho cuidado es con la información que le trasladan a la inteligencia artificial para evitar darle información confidencial. Gracias, Hugo. Justamente es lo que les comentaba al principio. Si tú le metes, por ejemplo, una lista de nombres de alumnos, esa información podría aparecerle como ejemplo a otra persona en otra consulta que haga. Entonces, evitar meter información confidencial. Muchas gracias por comentarlo, Hugo. Déjame ver si tengo aquí a la mano Eh, la inteligencia artificial. Perdón, Leslie. sí, doctor, tenemos otras preguntas. No sé si se las podría compartir. Sí, claro. Déjame Sí, ver si tengo aquí a la mano a ver, no, como se me ponen todas las pantallas encima, no puedo ver la pantalla, pero te la escribo aquí en el chat. Ahí te la escribí. Esa aplicación te ayuda a generar música o generar videos, como el que les acabo de poner de ejemplo, pero hay que meterse a explorarla. muchas gracias, doctor. Eh, Dice Diane, perdón, Hilda, que no se ven las respuestas que estoy poniendo en el chat. No se miran las respuestas del licenciado. sí se ven, doctor. Ah, sí. Bueno, o vamos a corroborar con nuestros compañeros, pero yo sí puedo verla. Ella dice que no las puede ver. Que no sé si ahí nos pueden apoyar. Mientras tanto, voy a compartirle otra pregunta que nos hace Daniel González también. ¿Cuál es la combinación de inteligencia artificial que considera más amigable para la automatización? Pues es que, miren, hay más motores de inteligencia artificial de los que podríamos mencionar en este momento y siguen naciendo nuevos porque este, tú puedes tener acceso a toda la programación de inteligencia artificial y crear tu propia inteligencia artificial, pero al final tienes atrás el motor, por ejemplo, de ChatGPT. Gracias, doctor. También tenemos otra pregunta. Dice, bueno, creo que ya la respondió con la aplicación que nos colocó en el chat, pero ¿cuál es la inteligencia artificial que permite crear los videos con audio, como el que usted nos compartió? Entonces, Voy a volver a poner, se llama Dignos. Ahora sí, tienes razón, Hugo. Estaba contestando solo al grupo de panelistas. Ya lo puse para todos. Y voy a volver a poner las 3 aplicaciones que yo más uso. Pero uso a veces otras también. O sea, las que más uso son estas porque son las que me ofrecen, a mi gusto, los mejores resultados. Yo les invito a que se metan a usar la mayor cantidad de motores de inteligencia artificial para que finalmente escojan la que mejor les acomode a cada quien. Porque la verdad es que cada quien tiene sus preferencias. Voy a copiar aquí una lista al chat de aplicaciones que justamente me han comentado los participantes del curso de inteligencia artificial que están usando, y entre paréntesis está el número de referencias. Los que tienen un número más grande son los que más han gustado a los propios estudiantes, y les llamo la atención sobre una inteligencia artificial que se llama Gamma, que también usan mucho los estudiantes para crear a partir de un contenido
presentaciones de PowerPoint, que es de lo que más trabajo hacemos de repente en las escuelas, ¿no? Hacer presentación. Y te ayuda a poner. Muy importante, miren, porque también me alertan aquí mis alumnos del curso, las imágenes que genera la inteligencia artificial podrían ser imágenes con derechos de autor. Entonces, siempre citen, por favor, que la fuente de la imagen es la inteligencia artificial que utilizaron, para evitar que les vayan a hacer un señalamiento de plagio. Ahí pone Edgar otra aplicación que se llama Blackbox IA. Esa yo no la conozco, Edgar. A ver si nos pones en el chat para qué se usa, para que la probemos. Adelante, Leslie, con las preguntas. Sí, doctor, muchas gracias. Pues estas eran las preguntas que teníamos aquí en la sección de preguntas y respuestas, así que no sé si alguien más quisiera compartir algo. Edgar López, que nos pusiste Black Box, a ver si nos platicas un poquito para qué la usa. Si alguien de los participantes está usando otra que no está mencionada ahí en los ejemplos y nos la puede recomendar, pues también nos sirve para que la probemos cada quien. Al final tú vas a escoger la inteligencia artificial que te ofrezca la mejor respuesta para tu estilo de pensamiento, tu estilo de aprendizaje. Yo no me atrevería a decir que una es mejor que la otra. Yo pienso que son diferentes. Incluso le pregunté a la inteligencia artificial que quién era mejor, si ChatGPT o DeepSeek, que es la que acaban de liberar los chinos, y me hizo una respuesta tan bonita, me contestó muy diplomáticamente que son muy diferentes, que una se enfoca en una cosa y la otra en la otra, y me explicó perfecto. Entonces me encanta porque no hace polémica, ¿no? Sino que realmente te ayuda a hacer un análisis pues muy consciente, muy empático, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Me ayudas a buscar para qué sirve Blackbox? ¿Alguien conoce Blackbox, muchacho? Sí, aquí nos responden, doctor, que Hugo nos Ah, ya responde lo puso ya. que O sea que Blackbox la utilizó integrada a Visual Studio Visual Code Studio Code. para Ah, generar código de aplicaciones. muy bien. Ah, muchas gracias. De hecho, miren, estas aplicaciones como ChatGPT, Cloud, etcétera, también te ayudan a generar códigos de programación y están listos para alimentarlos a un motor de programación y que funcionan perfectamente. Pero nuevamente, muchachos, para los que están aprendiendo a programar, úsenlo para aprender, no para que les haga la tarea. ¿Sí me explico? Te puede generar diferentes propuestas de códigos para programas que te están pidiendo, los estudias y luego hazte el ejercicio de crear tú por tu cuenta el código para ver que lo aprendiste. Porque si nada más lo copias y lo pegas, sí, ya atendiste la tarea, pero no cumpliste con el objetivo que era que tú aprendieras. Y eso siempre lo voy a insistir. No dejar de lado el aprendizaje que debemos lograr, ya sea en la escuela o en un trabajo, que nos sirva para aprender más, para entender mejor, y no como sustituto o como plagio o como trampa, como a veces también lo vemos. Leslie, ¿alguna otra pregunta adicional? Muchachos, en el chat, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, doctor, no, ya no tenemos preguntas acá en la sección de preguntas y respuestas. Muy bien. Pues un gusto compartir con ustedes estos conceptos. Me gusta mucho irme desde el nacimiento de la inteligencia artificial para entender cómo ha evolucionado. No es algo tan nuevo como a veces uno cree, como las respuestas que les agradezco que me pusieron en el chat todos. Y bueno, pues la verdad es que hay que aprenderlas a usar. Hay que meterse a usarla porque esto ya va a ser un requisito, estoy seguro, en los empleos en el futuro cercano. Así como hacer tablas dinámicas ya es un requisito en todos los empleos, seguramente inteligencia artificial lo va a hacer, si es que no lo está haciendo ya en algunos lugares. Leslie, agradezco mucho la invitación a la Universidad de Internaciones. Un gusto estar con ustedes y seguimos atentos a cualquier duda
y les mando la presentación por correo electrónico para que la puedan compartir con con los participantes del curso, de la conferencia. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas Silvia. gracias, doctor, por su participación y por tan interesante charla. Y pues aquí nos comentan en el chat también que pues muy interesante tema y pues felicitaciones, doctor. Ha sido de mucho aprendizaje. Muchas gracias, Leslie. Un gusto. Gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.